Segundo bloque de Tiempo Real y volvemos a hablar de la economía, volvemos a hablar de esta realidad que vive la Argentina cambiante, ¿no? Semana a semana van algunas situaciones cambiando, algunas declaraciones del propio presidente de la Nación que siguen preocupando por muchos sectores y vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento que está aquí con nosotros a Mariano Parnás. Él es economista y docente también universitario en nuestra provincia. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va todo? Te agradezco por la invitación y bueno, un saludo a todos los televidentes. Bueno, me imagino, para analizar como economista esta situación y esta crisis que vive nuestro país, difícil por los cambios que se dan, bueno, prácticamente semana a semana, ¿no? Y sí, es una tarea en la cual uno tiene que estar permanentemente informado y actualizándose de manera cotidiana porque, como vos bien lo dices, estamos en una crisis donde hay mucha volatilidad y sobre todo hay mucha desconfianza en las medidas que se toman desde el gobierno. Entonces eso produce a su vez más volatilidad, falta de credibilidad y se hace difícil analizar en estas idas y vueltas qué es lo que va a pasar. Todavía no se ha tranquilizado el mercado, entonces aparecen todos los días estas novedades que vos dices y bueno, como te decía detrás de cámara, lo único positivo para los economistas es que tenemos más trabajo. Seguro. Y el dólar por lo menos bajó, esas noticias con títulos tipo catástrofe cuando pisaba 42 pesos el dólar, hoy estamos hablando de un dólar a 38 pesos aproximadamente. ¿Esto ayuda a tranquilizar quizá a la gente que tampoco tiene dólares, pero sabe que si el dólar baja es más fácil el sobrellevar económico de una casa? ¿Qué se le dice a la gente de eso? Bien, en primer lugar creo que sí es positivo que se haya estabilizado el tipo de cambio, porque veníamos de muchas semanas turbulentas donde parecía no estar encontrando el techo. Sí. Algunos economistas hablaban de que podía llegar a 50 pesos. Totalmente. Entonces estaba produciendo la típica espiral donde la especulación y la sobredemanda produce que no encuentre el techo el tipo de cambio. Entonces, desde diversos sectores se va a comprar, se va a demandar esta moneda, sube de precio y eso hace que nuevos sectores se suman, haciendo que vuelva a subir el tipo de cambio y parece que no va a tener fin hasta que por fin, valga la redundancia, aparece el Estado jugando una carta fuerte para tranquilizar que, bueno, ese es uno de los roles más importantes que tiene el Banco Central, además de ser la autoridad monetaria, tiene salir el rol al cruce, ¿no? En esta situación. de estabilizar el tipo de cambio. Más allá del nivel del mismo, ese es un rol fundamental. Pero, vamos a decir el pero, Sí. la contracara de este dólar estabilizado es una tasa de interés de los LELIQ que está en el 75% de interés, que es una tasa que hace que la actividad productiva se paralice y se contraiga cada vez más. O sea, bueno, la pregunta en la práctica, digo, ¿qué se le dice a la gente que por ahí necesita o está pensando en plena crisis, por ejemplo, tomar un préstamo, tratar de acceder a una vivienda que es muy difícil ahora, o a un automóvil? Digo, ¿se puede, no se puede o no se debe? ¿Qué se le dice a esas personas con esta realidad que vos estabas contando recién, no? Este es un momento, como no se ha tranquilizado aún el mercado, entre comillas, de quedarse quieto, de tomarse una pausa en cuanto a las decisiones económicas que uno pueda tomar, ya sea de consumo, de inversión, de ahorro, y esperar a que pase el temblor, si se quiere, o la tormenta, como discurren desde el gobierno nacional. Esa sería mi recomendación. Y específicamente con respecto a los créditos, tratar de evitar cualquier tipo de créditos y sobre todo no pagar ni siquiera el mínimo de la tarjeta de crédito. Tratar de cumplir al día porque está muy alta la tasa de interés, decíamos
el ELIC 75%, y eso se traslada, si bien es para los bancos nada más este instrumento financiero, los bancos después terminan trasladando y hoy en día está superando en términos reales el 100% de interés cualquier tipo de préstamo, incluido, como te decía, el de las tarjetas de crédito cuando uno paga el mínimo. Entonces uno puede caer en este círculo vicioso de deuda donde es muy difícil salir después. Digo, para la gente, pagar el mínimo de la tarjeta es como seguir ampliando la otra deuda, ¿no es cierto? Claro, en este mes, en lugar de pagar el total del 100%, puedo pagar un 20%. Sí. Pero el restante 80% me van a venir unos intereses muy elevados y cada día me va a resultar más difícil poder cancelar ese pasivo. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es hacer el máximo esfuerzo. Y pagarla entera. Pagarla entera y tratar de tranquilizarse, de sacarse dentro de lo posible, porque hay muchas personas que están con mora judicial, están sufriendo muchísimo ante este contexto terrible, ¿no? Igualmente, Mariano, creo que las tarjetas de crédito, las grandes empresas están también al tanto de todo eso. Me imagino que, bueno, deben ellos también estar viviendo una realidad complicada con la cantidad de deudas que deben tener, por ejemplo, la tarjeta Credimás está en un proceso donde están tratando de ver cómo salen de esta situación. Porque ellos también son perjudicados, digo, las tarjetas. Claro, porque si vos, depende, si vos entras en un problema de mora y tu cartera de clientes en general está con este problema y no tienes cómo tener la liquidez suficiente para desarrollar tus actividades cotidianas, puedes llegar a quebrar. Claro. Pero por el otro lado, una tarjeta más grande no la está pasando mal, sino todo lo contrario, está teniendo pingües ganancias. Si bien tienen una parte de sus carteras con unas moras muy grandes, los que están pagando con unos intereses, como yo te decía, de más del 100%. ¿Qué pasará? Digo, porque uno escucha, no sé, marzo, abril del año que viene, mediados del año que viene, que va a llegar el alivio después de este, entre comillas, esfuerzo que pide el presidente cada vez que sale a hablar públicamente. Otros hablan ya directamente del otro año, estamos hablando en el año 20 o 21. ¿Qué pensás vos, digo, por esta realidad que se vive? ¿Será así? ¿Será el año que viene? ¿Será dentro de 2 años? El alivio, digo. Sí, siempre sostengo lo mismo, que los economistas no tenemos la bola de cristal. Samuelson, que es un economista keynesiano, autor de uno de los manuales más importantes, él dice algo así como que la economía ha sido creada para hacer de la meteorología una ciencia respetable, ¿no? Con respecto a los pronósticos. Ahí está todo resumido, entonces, ¿no? Pero lo que uno sí tiene concreto... Hay lógicas, digo, también en la parte económica, ¿no? Y en este caso particular hay algo muy concreto que tal vez no lo teníamos en los primeros años de la gestión de Cambiemos, donde uno no sabía exactamente cuál era el plan que iban a llevar adelante, sino que se iba topando con ciertas medidas. Y es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque ahí detalladamente está explicitado paso por paso cuál es el camino a tomar, los pasos a tomar y lo que se espera y cuáles son los objetivos. Y lo que uno puede ver, incluso ahora que se ha renovado, recordemos que se han pedido 50.000 millones de dólares y ahora se ha extendido a un poco más de 7.000 millones más. Se adelantó lo que supuestamente iba a ser en 2 años aproximadamente. Y se extendió el monto del dinero. En ese acuerdo lo que se establece es que hay una reducción muy fuerte de déficit fiscal. Un esfuerzo, como vos bien decías, de reducir el gasto público. Y estamos en un contexto internacional desfavorable, porque estamos viviendo un contexto donde Estados Unidos está subiendo las tasas de interés. Cuando Estados Unidos sube las tasas de interés, hay un economista que yo siempre lo menciono que se llama Guillermo Calvo, que es argentino, uno de los más importantes, él vive en Estados Unidos, que él muestra justamente eso, que cuando suben las tasas de interés de Estados Unidos, eso atrae los capitales de los países emergentes y esa salida de nuestros países de los capitales, entre otros efectos, generan efectos desfavorables para nuestra economía interna, presionando hacia el menor nivel de actividad.
Entonces, en ese contexto desfavorable, el gobierno, lejos de tomar medidas keynesianas anticíclicas, como históricamente pasa en nuestro país, estamos siendo procíclicos, ¿no? Cuando las cosas vienen bien, gastamos de más. Mucho. Y cuando venimos mal, profundizamos ese problema. Entonces ahora ante este contexto... Y nos endeudamos, ¿no? Y nos endeudamos. Ante este contexto desfavorable, ¿qué es lo que se está viendo? Un ajuste más fuerte que hace que sea aún más profundo el problema del crecimiento, del decrecimiento. Y eso va a ser así hasta el 2020, cuando recién se calcula que va a haber superávit fiscal, por lo menos. Ojalá sea así. Mariano, bajemos a las bases. Tuve la oportunidad muchas veces de hablar, quizá alguno comparte o no su forma que tenía de decir las cosas, pero tuve la chance de hablar muchas veces acá en el programa, sí, a través del noticiero, con Tomás Bulat, una persona que te hacía esas cosas tan difíciles de la economía en pocas palabras y entendible hasta para un chico, ¿no? Y siempre me quedó esa imagen, ¿no? Bueno, recordemos que lamentablemente ha fallecido hace un par de años, pero digo, ¿qué se le dice en esas palabras fáciles a la gente? Yo hace un ratito hablábamos fuera de cámara y decíamos, todos nos hemos hecho un poco economistas en la casa, ¿no? Quizá hay un sueldo o hay 2 sueldos, ¿qué hacemos? No alcanza, no llegamos a fin de mes, que es prácticamente el común denominador en estos días. Digo, ¿cuál es el mensaje a la gente? Que por ahí, bueno, tiene un pequeño crédito de algún electrodoméstico, tiene que pagar obviamente los servicios básicos, tiene que comer, van los chicos a la escuela, y con la poca plata que hay, ¿qué se le dice? ¿Cómo se maneja eso en una familia tipo? Bueno, esto hay que ver primero cuál es el nivel socioeconómico de la población. Un nivel medio, diríamos. ¿De un nivel medio? Sí. Bueno, repitamos que es un momento para parar la pelota en términos futbolísticos, abrir la cancha, mirar bien el panorama y recién tomar una decisión. Número 1, no apresurarse. Número 2, no tomar ningún tipo de decisión que tenga que ver con grandes gastos, sobre todo con todo lo que está vinculado al dólar. Bien. Por ejemplo, ningún tipo de obra de infraestructura, ningún arreglo de la casa donde los materiales están muy vinculados al tipo de cambio. Ni que hablar de viajes, por ejemplo, ¿no? Hay que tratar en este momento de parar la pelota. Sí. Y otro consejo que yo les puedo dar, así individualmente hablando y solo concentrándonos en la fase económica, es que se animen a invertir en diferentes activos que hoy están al alcance de todos, y con un solo clic de la cuenta del home banking uno puede adquirir, por ejemplo, los famosos letes del Banco Central, que son instrumentos en dólares que dan certeza en cuanto no tienen un riesgo cambiario y permiten obtener un interés más elevado que el de un plazo fijo, por ejemplo. Es muy similar. Eso sí es confiable. Eso es confiable y aparte te da un mayor rendimiento y te protege del tipo de cambio. Y siempre digo lo mismo cuando me consultan, que es animarse, que es como tirarse la pileta o como aprender a andar en bicicleta. Uno lo tiene que hacer una vez. Una vez que una persona se anima a invertir en este tipo de activos, y como repito, están a un clic de distancia, se abre esa posibilidad de seguir profundizando en nuevas estrategias y yendo a otros activos un poco más complejos, donde además generalmente hay muchos cursos online donde te brindan una cartera virtual con dinero ficticio. Para probar. Y uno puede ir probando y realizando las inversiones como si uno realmente estuviera poniendo dinero de su bolsillo. Pero digo, a la familia, al jefe de familia, le decimos que cuide lo que tenga y que no lo gaste en vano. Por eso, si tiene un ahorro, hay que tratar de cuidar ese ahorro. Y en un contexto de tanta inflación, conviene activos en dólares como los letes. Te dan un interés más alto que el de la inflación. Si la inflación va a ser de un 50%, conviene buscar algo que sea mayor al 50%. Y gastar lo necesario. Y ajustarse el cinturón, lamentablemente, no tomar decisiones apresuradas
y prepararse para cualquier eventualidad, porque todavía no sabemos qué va a pasar a fin de año. Sabemos que hay unos diciembres muy calientes en la Argentina. Sí, socialmente, ¿no? Sí, yo tengo la esperanza de que se tomen medidas para contener esa situación, pero lamentablemente la historia es así, hay que decirlo, no es por meter miedo, sino para que uno tengamos cuidado. Tome una decisión con cuidado y preservando a su familia y su bolsillo. Mariano, bueno, realmente, bueno, un placer que hayas estado aquí. Queremos hablar un poco de esto que vivimos todos, de una, de otra manera. Todos estamos afectados con esta crisis económica, es una realidad. Y todas las semanas cambia, baja, sube el dólar, influye, no influye. Queremos saber un poco de todo eso, así que, bueno, gracias por hacer quizás fácil algo que por ahí la gente todavía no termina de entender, así que te agradecemos que hayas estado aquí. No, te agradezco a vos y bueno, cualquier consulta, está mi teléfono disponible, no hay ningún problema, cuando quieras, con un placer regresa para acá. Muchas gracias. Ahí está la palabra de Mariano Parnás hablando con nosotros, tratando de ir analizando esta dura realidad de la economía argentina y, como decía recién Mariano, bueno, a cuidar lo que tenemos, a no gastar más de lo que tenemos. Por ahí pasa más o menos el secreto, y a estar tranquilos, a no desesperarse, porque bueno, hay que seguir para adelante, más allá de la crisis que sea, hay que seguir siempre para adelante. Hacemos la última pausa en nuestro tiempo real y después de esta compartimos un mano a mano que hemos tenido hace un par de horas con Monseñor Bocalic, obispo diocesano de Santiago del Estero. Ya seguimos.